Muy bien, vamos a terminar esta noche con el estudio de la armadura que hemos venido viendo en la carta a los Efesios, así que volvemos a Efesios capítulo 6 y nuestra lectura nos va a servir para repasar lo que hemos visto y hoy vamos a terminar estudiando sobre la espada del Espíritu. Así que Efesios 6, desde el versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y estar firmes. Estén pues firmes y ciñan su cintura con el cinturón de la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Y calcen sus pies con el evangelio de la paz a fin de estar completamente preparados. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas de fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy llegamos a la espada. Y aunque todas las piezas son importantes, hay una razón por la que Pablo nos ha llevado al clímax para hablarnos, en último lugar, sobre la espada. Ustedes saben que el ejército romano usaba básicamente dos espadas en el tiempo ese que Pablo está escribiendo en el primer siglo. Básicamente el imperio romano son dos términos diferentes que se usan. Una era una espada más larga, que se llamaba espata justamente, la hoja era como de 1 metro de largo, y por su peso normalmente había que usarla con 2 manos. Pero había una espada que se usaba comúnmente, era la espada de uso diario y era lo que normalmente todo soldado tenía en el estuche que llevaba adherido al cinto. Y allí iba puesta esta espada que se llamaba gladius. De ahí viene el término gladiador. Gladiador era el que usaba gladius, que era esta arma corta que ellos llevaban siempre predispuesta para la batalla. Era una espada para la lucha cuerpo a cuerpo, fácil de manejar. Era versátil, era corta y entonces tenía en una mano el escudo y en otra mano la espada. Era una espada cuya hoja era unos 70 centímetros de largo, tenía filo de los 2 lados y era con una punta prácticamente de aguja para embestir al enemigo, así que cortaba y podía embestir. Y esta espada era la que el soldado romano usaba continuamente en las batallas y en la lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, la espada es la única pieza ofensiva de la armadura, pero además es defensiva. Si has visto cualquier gladiador y sabes que la espada sirve para defender y sacar el embate de la espada enemiga, pero a la vez sirve para atacar. Si no estuviese este elemento, esta pieza de la armadura, el soldado sería un personaje totalmente ridículo. Imagínense tener el casco, la coraza, el escudo, pero no tener una espada para avanzar, para atacar. Cuando Jesús describió a la iglesia y él profetizó que él edificaría su iglesia, él dijo: las puertas del Hades no van a poder permanecer en pie frente a la iglesia. Significa que la iglesia es un ejército que avanza sobre las fuerzas de las tinieblas. La iglesia no es un ejército que está a la defensiva, sino que avanza. Y la espada del Espíritu yo diría, propiamente es la única pieza que podríamos decir es un arma. Es propiamente un arma. A nadie lo podrían acusar de ser portador de arma por ir con un casco o con un escudo o con las botas, pero sí por ir con una espada. Era lo que distinguía al soldado, lo que le daba sentido al hecho, a la vocación, a la milicia y a la función de un soldado. Un soldado sin espada sería como un escritor sin pluma o como un pintor sin pincel. Pero además la espada, en esta metáfora que Pablo está usando, es la única pieza de la armadura que él la vincula a una persona. Note que él va usando toda una metáfora para describir
las virtudes del Evangelio encarnadas en la iglesia y en cada cristiano. Y entonces a cada pieza de la armadura le adhiere o una virtud o una bendición. Entonces habla de la fe, el escudo de la fe. Habla de la verdad, el cinto de la verdad. Habla de la justicia, la coraza de justicia. Son todas virtudes. Habla de bendiciones que Dios nos ha dado del Evangelio. Habla del Evangelio, calzarnos los pies con el Evangelio de la paz. Habla de la salvación, el casco de la salvación. Pero cuando habla de la espada, no se refiere ni a una virtud, ni a un don, ni a una bendición de Dios, sino que se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Se refiere a una persona, la linkea específicamente con el Espíritu. Es la espada del Espíritu. Esto gramaticalmente se llama un genitivo de origen, es decir, ¿por qué dice la espada del Espíritu? Literalmente quiere decir, es la espada que nos provee el Espíritu. En el momento que nosotros llegamos a la salvación, Dios nos provee de la espada del Espíritu. Ahora usted puede decir, no, pero yo en realidad entregué mi vida a Jesucristo a los 20 años, pero yo en mi casa tenía una Biblia hacía mucho tiempo. Pero solamente cuando la persona recibe el Espíritu Santo está habilitado para comprender la palabra de Dios. Y recién ahí la podés usar como espada. Si no, es un libro más. Por eso es que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y ahora Él nos concede y nos hace el regalo de darnos la espada para que la podamos utilizar. Hay una escena que seguramente la has visto en todas películas de guerra. Siempre hay una escena donde alguien está luchando y el contrincante da fuerte con su espada y le quita la espada de la mano. Y el soldado queda a merced de su enemigo. Y cuando lo están por ensartar con la espada, un compañero le alcanza una espada. Es una escena típica. Bueno, ese amigo que te tira la espada para que no estés indefenso, es el Espíritu Santo. Es el Paracletos. Es el que está acompañándote en el campo de batalla. Cuando un soldado recibía la espada, digamos, la manera que un ciudadano romano se convertía en soldado era cuando se le daba oficialmente la espada. En todos los habitantes de Roma no eran ciudadanos romanos. Cuando una persona se convertía en cives romanus, es decir, ciudadano romano, ya tenía ciertos derechos. Pero a pesar de ser ciudadano romano, no tenía derecho a portar armas. Cuando el ciudadano romano se convertía en lo que ellos llamaban miles romanus era cuando la persona se convertía oficialmente en soldado. Lo que recibía él como acto inaugural de su militancia era la espada. Es como un policía cuando le hacen la entrega del arma. Esto se cobró un valor muy especial en la Edad Media. Cuando los caballeros eran consagrados como caballeros, se hacía una ceremonia que se llamaba espaldarazo. El espaldarazo, ¿qué es lo que era? El caballero se arrodillaba delante de quien le confería la autoridad como caballero y le tocaba con la espada el hombro. ¿Han visto eso? Y entonces ahí lo consagraba como caballero. Y cuando se ponía de pie, le hacía entrega de la espada. Bueno, cada hijo de Dios ahora es un soldado y tiene un arma en su mano para enfrentar las luchas espirituales. Esa espada, dice, es la palabra de Dios. Ahora, permítame, voy a ser tal vez un poquito técnico, voy a tratar de ser muy, muy práctico porque esto es importante que lo sepa. Pero el término palabra, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, el término palabra, hay diferentes términos, hay por lo menos 3 términos que se usan de modo coloquial y también en el Nuevo Testamento. Por un lado está la palabra, el término grafe, de donde viene grafo, bolígrafo, grafía, ortografía, el estudio acerca de la tierra, geografía, acerca de la vida, biografía. La palabra grafé se traduce a escritura y es un documento gráfico cuando una revelación o algo se comunica por escrito. Entonces, en un sentido, la Biblia es
un documento que es una revelación que Dios nos da, puesta por escrito. Ahora, Pablo no dice que eso es la espada del Espíritu. Hay gente que ha entendido que entonces tiene una copia de la Biblia y entonces seguramente has visto ahí en una escena que alguien lo quieren exorcizar y le muestran la Biblia así, y es como un conjuro, o le muestran un crucifijo, o le muestran la Biblia. Eso es fetichismo. Hay gente que cree que el libro es la espada. Entonces lleva una Biblia en la guantera, en la gaveta del auto, porque dice, con esto no voy a chocar. Una oportunidad una señora me contaba de lo difícil que era dormir y me dice, mirá que incluso pongo la Biblia en la mesa de luz y no me puedo dormir. Y yo me sentí tentado de decir, pruebe ponerla bajo la almohada. Pero la Biblia, como documento escrito, ha ido pasando en diferentes soportes. Estaba en piedras primero, después estuvo en tablillas de barro, cocido, estuvo en papiros, estuvo en pergaminos, después en papel. Hoy está digital. Y es la misma palabra sobre diferentes soportes, pero no se refiere a eso el apóstol Pablo. Otro término que usa el Nuevo Testamento para hablar de la palabra es el término logos. Todo lo que tiene el logo es un estudio es la palabra acerca de, por ejemplo, psicólogo, cardiólogo, geólogo. Bueno, todo lo que tiene logo tiene que ver con la palabra. Ahora, la palabra logo es el mensaje que el texto tiene. Entonces, una cosa es el documento escrito, otra cosa es el mensaje que el documento encierra. ¿Me está siguiendo? Ahora, hay otro término que es el que Pablo usa aquí, que es el término rema, que es una palabra específica aplicada a una situación puntual. Es decir, yo tenía una Biblia, era un documento escrito, pero no lo entendía. Cuando recibí a Cristo, cuando el Espíritu Santo entró en mi vida, ahora entiendo el mensaje, ahora es logos. Pero cuando esa palabra es aplicada a una situación puntual, eso es rema. Siempre la rema está basada en el logos. Es decir, yo debo conocer el mensaje para poder aplicarlo a una situación puntual. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, cuando Satanás viene a tentar a Jesucristo, Jesús le dice, escrito está. Y él cita una rema, es decir, toma un versículo del Antiguo Testamento, pero Jesús podría haber citado Génesis 1:1. Escrito está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es palabra de Dios, pero no está aplicada a la situación puntual. Satanás viene y dice, si eres el Hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús busca un pasaje del libro de Deuteronomio, capítulo 8. En el contexto lo que ocurre es que Israel estaba en el desierto. Jesús también está en el desierto. Israel se quejaba de que estaba pasando hambre. Jesús está pasando hambre. En ese proceso dice Dios que Él los está probando. Jesús también está siendo probado. Y en ese contexto entonces, dice Deuteronomio 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, entonces Jesús toma el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios y la aplica para contestar a un ataque de Satanás sobre su corazón, para sacarlo de la obediencia a Dios. De esa manera es como funciona. Por eso nuestro llamado como iglesia no es que usted venga acá y que el pastor empiece a contar testimonios, experiencias de su vida, que le dé una charla motivacional, que le demos un aplauso al Señor y nos vamos todos contentos. Nosotros enseñamos la palabra de Dios aplicada a una situación y a cada situación puntual. No queremos formar personas académicas. Queremos que la palabra de Dios te sirva de una manera práctica para caminar la vida. Porque sabemos que es lo único que te va a sostener cuando vengan las luchas. Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice la palabra de Dios es esa espada que Dios pone en tu mano para que puedas defenderte. Es aplicada a una situación puntual. Les doy un ejemplo más. Hay un pasaje muy conocido, Romanos 10:17, que dice, la fe viene por el oír. ¿Han escuchado ese texto? Entonces, hay gente que cree que una persona se va a convertir por escuchar cualquier versículo de la palabra de Dios.
Y no es eso lo que el texto está diciendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, y ahí el término es rema, por una palabra específica acerca de Cristo. Eso es lo que despierta la fe para la salvación de la persona. Cuando escucha de todo el mensaje de la palabra de Dios, una palabra específica de Cristo aplicada a su vida. ¿Y cómo sé que está hablando de eso? Porque el contexto lo enseña. Pablo dice así: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces, ¿pero cómo va a invocar el nombre del Señor si nunca ha oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces necesita oír acerca del Señor para poder creer en Él. Entonces dice, la fe viene por ese oír la palabra acerca de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Eso es una rema, es decir, usted aprende la palabra de Dios en el discipulado, en los encuentros de matrimonios, en las células de hombres, de adolescentes, de mujeres, y usted va aprendiendo lo que la palabra de Dios significa y cómo se aplica a su vida. De modo que cuando llegue el momento, el Espíritu Santo lo va a auxiliar para que usted pueda enfrentar la tentación. Entonces Pablo dice, tomen la espada del Espíritu, que es la rema de Dios, que es la palabra apropiada y precisa para pelear puntualmente cada una de las batallas. Es decir, yo en la palabra de Dios, en todo el logos de Dios, tengo todas las respuestas para pelear cada una de las batallas, todas las remas, todas las batallas que voy a pelear. Tengo el recurso de la palabra de Dios para usarlo como una espada. Ahora, este es el verbo interesante. Él dice, tómenlo. A diferencia de las otras piezas, el casco, el yelmo, las botas, son cosas que la persona se colocaba, el cinto. Pero hay dos elementos que no se colocan, que siempre tienen que estar a la mano. Es decir, para pelear la batalla nunca tenés que tener las manos desocupadas. En una el escudo y en otra la espada, que es la palabra de Dios. La posibilidad de dar pelea para un soldado dependía de saber empuñar con seguridad y con fuerza la espada. El libro de Samuel, 2 Samuel capítulo 23, se habla de un guerrero que se llamaba Eleazar. Era uno de los 3 más valientes de los guerreros de David. Que en una guerra peleando continuamente contra los filisteos, él era tan buen guerrero y sabía agarrar bien la espada, porque sabes que lo primero que hacen te sacan la espada de la mano, cuando te pegan con todo. Entonces, él la tenía tan agarrada que terminó la batalla y dice la Biblia que a él le había quedado la mano pegada a la empuñadura. Por la misma tensión y la fuerza del agarre, además imagínense la sangre que se derramaba y que después se secaba ahí. La sangre se secaba entre la empuñadura y la mano, le había quedado pegada. Ahora, la pericia y la posibilidad de que un guerrero sepa pelear sus batallas dependía de ese agarre. Por eso nosotros tenemos que tomar, así como un guerrero tomaba la espada, tomar la palabra de Dios. Ahora, voy a usar algo muy sencillo, vamos a volver al ABC de la fe. Esto es parte del discipulado, así que todos lo han visto, pero porque hay personas nuevas, quiero dejarle de una manera práctica, explicarle cómo tomamos, cómo nosotros nos apropiamos del mensaje de la palabra de Dios. Lo primero es que tenemos que oír. La primera aproximación al mensaje de la palabra de Dios es oír. Pero quiero decirle algo. Dentro de las próximas 48 horas, usted se habrá olvidado más del 80% de las cosas que escuchó esta noche. Entonces no puede depender solamente de lo que oye. Esa es la razón por la que muchos cristianos son débiles en su fe y no crecen. Porque su único contacto con la palabra de Dios, ¿sabe cuál es? Lo que escuchan. Vienen, escuchan y se van. Pero eso muy pronto se olvida. Lo vamos a graficar con una mano. Lo primero es oír. Poné en el dedo índice oír. Esto sería como que yo tenga una espada agarrada solamente con el dedo índice. Si yo tuviese la Biblia
agarrada solamente con el dedo índice. Ustedes saben que cuando Satanás ataca, lo primero que quiere hacernos es que nosotros desconfiemos de la palabra de Dios. Entonces, venía Alejandra, hace cuenta que es la billetera, venía, sacámela de la mano, sacámela. A ver si me la podés sacar de la mano. Sos muy buena para eso. ¿Ves que? Está bien, voy a llamar a otra persona para... Pero con el dedo índice es muy poco lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo además de oír, agrego otro dedo, que es leer? No me quedo solamente con lo que escucho, como los de Berea, que cuando escuchaban a Pablo no se quedaban con eso, volvían e investigaban si estas cosas eran así. Leer, dedica un tiempo a leer la palabra. Ya sé lo que me vas a decir. No tengo tiempo. ¿Sabes cuál es el promedio de tiempo que una persona pasa en las redes sociales? 2 horas 23 minutos por día. Si nosotros dedicásemos 18 minutos por día a leer la Biblia, la leeríamos en un año. 18 minutos. Y el tiempo que perdemos, que el TikTok, que el videíto, que los memes que me mandan, que los WhatsApp, que las redes, y que el Instagram, y que el Facebook. Pero los cristianos tienen el grafo, tienen el libro, tienen todas las versiones. Lo tienen en el celular, lo tienen en la tablet, tienen un montón de Biblias en su casa. Pero hoy, como nunca antes, el pueblo de Dios ha dejado de leer la palabra de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué los cristianos viven vidas tan mediocres? Ahora, si yo pudiese agarrar con 2 dedos, ya tengo más fuerza. Ahora, ¿qué pasaría si agregamos algo más? Estudiar. Y ya puedo abrazar la espada con 3 dedos. Si además me sumo a un grupo, como tenemos de estudios entre la semana, en las células, donde está enfocado ¿en qué? En estudiar la palabra. Para que además puedas profundizar y puedas alimentarte, puedas aplicarla a tu vida. Pero además, un 4 dedo, agregamos meditar. Ahora ya la tengo con 4 dedos. Pero va a sacármela ahora, a ver. Bueno, vale. Ya le costó un poco más. Ya le costó un poco más. Ahora te dice, pero yo no sé meditar, ¿qué tengo que ir a hacer meditación? No, meditar es enfocar su pensamiento. Si usted sabe preocuparse, sabe meditar. Así de sencillo. Porque cuando se preocupa, ¿qué hace? Está pensando. Está pensando en lo que este fulano le dijo, en cómo va a resolver este problema, y piensa y se levanta y piensa. Entonces, toma algo que Dios le ha dado en el tiempo de lectura o de lo que escuchó y de lo que ha estudiado y hace como la vaca, lo va rumiando, lo mastica para seguir sacándole. ¿Cómo esto yo lo podría poner en práctica en mi vida? Pero ¿qué pasa si además empiezo a memorizar? ¿Qué es esto? Es tomar un versículo de la palabra de Dios con el cual esto a mí me ha salvado la vida. Tener versículos que me han sostenido cuando estoy en depresión, cuando estoy desanimado, cuando estoy triste, cuando estoy frente a una tentación. Palabras que he memorizado. Y hay una sola forma de memorizar. Es repetirlo y repetirlo hasta que usted lo aprende. Y otra vez la excusa, no, pero yo no tengo memoria. Mira, hay gente que no sabe un versículo de memoria y se acuerda cómo fue la llave que nos tocó en el último mundial. ¿Contra quién nos tocó? ¿Cuántos perdimos? ¿En qué minuto fue el gol? ¿Sabe el equipo de River de memoria, el equipo de Boca de memoria, la selección argentina de memoria, la selección de Hungría, de Japón? ¿Sabe todo? ¿Cómo hace para memorizarlo? Simplemente porque le interesa. Ahora, si usted no tiene la palabra morando en usted, no puede utilizarla. Cuando Satanás vino a querer tentar a Jesús, Jesús le dijo, escrito está. Y después que citó un versículo que él sabía, que lo había aprendido de chiquito. Pero si yo le digo, escrito está, y después digo, ¿qué es lo que estaba escrito? Entonces, ¿cómo hago? David dijo, en mi corazón guardé tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sabe qué es eso? La había aprendido, la tenía incorporada en su corazón. Entonces ahora, si yo ya tengo 5 dedos, bueno, la podría tener así con 5 dedos, pero si además le agrego la fuerza de la palma, que es aplicar,
Entonces, ahora si yo la tengo agarrada así, eso es otra cosa. No sé si vamos a hacer la prueba, pero ya está. No me la vas a sacar ahora. Porque esa es la manera de abrazar la palabra de Dios. No es, como decimos nosotros, tocar de oído. Voy a la reunión, escucho, pero esta es la razón por qué hay cristianos que hace años, pero no literalmente le estoy diciendo, 10 años que va a una iglesia y nunca ha crecido. Porque su único contacto con la palabra de Dios es lo que oye. Pero si lees, estudias, meditas, memorizas, atesoras, oras la palabra, la cantas en alabanzas, la recuerdas, la aplicas. Esta es la espada con la que vas a poder defenderte en las batallas. Porque la palabra de Dios es poderosa. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de doble filo. Y puede penetrar hasta lo más profundo del corazón. La palabra de Dios es suficiente. Dice 1 Juan 2:14, dice Juan, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes. Y por eso han vencido al maligno. Entonces, esto que la palabra de Dios es poderosa y suficiente, ¿qué implica? Que si Dios tuviese un arma mejor para darte, te lo hubiera dado. Él no te mandaría con un aire comprimido a pelear con un enemigo que tiene una bazooka. Él te mandó a ganar. Y si Él tuviese un arma mejor para darte, te lo hubiera dado. Pero esta arma es suficiente. Es tan suficiente que necesitarías aparte un arma más. Él te lo hubiese dado. Te hubiese dicho, bueno, Pablo dice, finalmente toman la espada, que es la Biblia, la oración, congregarse, amar a los hermanos, servir al Señor. Es que todo eso, ser lleno del Espíritu Santo, todo eso sale de mi conocimiento de la palabra, porque ahí conozco a Dios, conozco su voluntad y camino en su verdad. Entonces Pablo dice, esto es suficiente. Si necesitarías algo más, te lo hubiera dado. Jesús no utilizó ningún arma que nosotros no tengamos para vencer a Satanás. En 3 oportunidades vino Satanás y cada vez que lo tentó, él le dijo, escrito está, y el diablo no lo molestó más. ¿Y qué es lo que usó Jesús? Usó la palabra. No usó ningún arma que nosotros no tengamos. Él tenía el Espíritu, dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Nosotros tenemos el Espíritu. Y él tenía la palabra en su corazón y él usó la palabra. Eso es todo. Y así lo hizo Jesús. Ahora, quiero que prestes esto. Si el mismo Jesús necesitó utilizar la palabra de Dios para enfrentar al diablo, ¿cuánto más nosotros necesitamos conocer y usar la palabra de Dios para pelear nuestras batallas? Escúchame esto, Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces cualquier palabra que él hubiese dicho, aunque no esté en la Biblia, era palabra de Dios. Sin embargo, él se remitió a la palabra escrita. Hoy cuando hay tanta gente que dice Dios ha dicho y no dice lo que dice la palabra de Dios, la iglesia ha dejado de confiar en la palabra de Dios. El mismo Hijo de Dios, cualquier palabra que hubiese declarado era palabra de Dios, pero él se remitió a la palabra de Dios. Y me parece fantástico. En ese tiempo el Nuevo Testamento no estaba. Él tenía 37 libros para usar. Y los 3 versículos que usó los sacó del mismo libro. Como diciendo, mira, es tan poderosa la palabra que con un solo libro me basta. Hoy tenés el Nuevo Testamento, es decir, a la proporción de lo que nosotros tenemos hoy de la palabra de Dios, Jesús confió tanto en el poder de fuego de la palabra que usó el 1.5% de los libros de la Biblia. Solamente con eso le bastó para enfrentar al enemigo. Si él lo necesitó, ¿cuánto más vos y yo? Pero hemos dejado de confiar en la palabra, mi querido. Hoy en las iglesias se predica cualquier cosa menos la palabra. Hoy los cristianos consumen de todo menos la palabra. Y la evidencia de que nosotros no creemos que finalmente esto es útil para nuestra vida es por el apunte que le llevamos. Así de sencillo.
Si nosotros creyésemos en la palabra como decimos, nosotros le daríamos otro lugar en nuestra vida. Jesús comenzó su ministerio con esta declaración: escrito está. Cuando tuvo que enfrentar al diablo, usó la palabra de Dios. Cuando fue a la sinagoga, enseñó la palabra de Dios. Cuando lo acusaban y tenía que discutir con los religiosos, usó la palabra de Dios. Cuando fue a la cruz, citó la palabra de Dios. Y cuando resucitó, volvió a citar la palabra de Dios. Durante su ministerio, mencionó 66 veces los 5 libros del Pentateuco. Citó 40 veces al profeta Isaías. Citó 30 veces los Salmos. 22 veces el libro de Daniel. Citó 24 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Él conoció la palabra de Dios, leyó la palabra de Dios, citó la palabra de Dios, enseñó la palabra de Dios y vivió la palabra de Dios. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a ser más listos que el Señor? Que no necesitamos llevarle tanto el apunte. Por eso en las iglesias casi ni se predica la palabra de Dios. Se predican stand-up, charlas motivacionales. Pero si enseñamos la palabra de Dios es porque sabemos que lo único que va a sostenerte cuando salimos de acá y estamos en medio de la lucha es que lo que hemos atesorado de la palabra de Dios nos pueda servir para pelear nuestras batallas. Jesús mismo necesitó la palabra de Dios. Por eso vos y yo la necesitamos. Un maestro de la ilustración, H.P. Barker, cuenta en uno de sus libros, él se ve a sí mismo mirando por un ventanal un hermoso jardín. Y él ve que hay una mariposa que va saltando de flor en flor. Y no se detiene más que un tiempo en cada una de ellas. Y no saca nada de ellas, pero salta de flor en flor. Al rato dice: vi que vino al jardín un botánico. Venía con una lupa y se detuvo a observar cada flor, a analizarla. Y venía con un libro, tal vez tomó nota para saber cuál era su nombre científico y su nombre en latín. Y tomó notas de las particularidades, pero no sacó absolutamente nada de las flores. Pero después vino una abeja. Y la abeja hundió su cabeza en la flor y sacó el polen. Y no solamente se alimentó ella, con ese polen hizo miel. No solamente fue de provecho para ella, fue de provecho para los que están alrededor. Y dice Barker, así, muchos cristianos van a la palabra de Dios como las mariposas. Van de sermón en sermón, escuchan todos los sermones y escuchan en YouTube, escuchan mensajes, y no digo que esté mal, pero viven escuchando nada más, pero es todo superficial. Otros son como el biólogo. Son totalmente académicos y se fijan que la pronunciación en hebreo, en griego y en arameo sea precisa y exacta en la traducción, y estudian las diferentes traducciones y diferentes versiones y entran en todos los vericuetos de la teología, lo cual no digo que está mal, obviamente. Pero nada de la palabra queda en ellos. Pero los cristianos que están preparados para la batalla son aquellos que son como la abeja, que cuando van a la palabra van a buscar comida, que leen esperando que el Espíritu Santo les hable, que abrazan la palabra, que la atesoran, que la leen, que la meditan, que la memorizan, que la estudian y que la aplican. Esos son los que cuando llegue la batalla van a estar preparados para permanecer firmes. Empezamos esta serie con esta declaración de Pablo: tomen toda la armadura de Dios, porque es la única manera que podrán estar firmes. Y no podría terminar esta serie de otra manera. El secreto está en la fortaleza que Dios nos da. El secreto está en la armadura que Él nos provee. Y el secreto está en que Él no solamente nos provee la armadura, sino que Él también pelea con nosotros. Mientras repasaba toda esta serie, recordé muchas viejas canciones que aprendí cuando era de niño, y cantamos muchas canciones que hablaban
del cristiano como un soldado. Y obviamente, como las canciones antes no eran prosa, eran poesía, yo tengo colecciones de himnos memorizados, pero recordé uno que cantamos que decía: a la batalla fiel cristiano con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su brazo te defiende y con potencia sin igual su mano extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. De alguna manera, lo que está retratando esa bella poesía es que el Señor no solamente nos da la armadura, sino que Él va a pelear con nosotros. Es el que está con vos en todas las batallas, es el que te acompaña al valle, el que te acompaña al campo de batalla, el que baja con vos a la arena, el que está con vos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el que está con vos cuando estás desanimado, cuando estás cansado, aun cuando has caído. Porque en verdad todos aquí somos soldados que hemos sido heridos, que hemos sido golpeados, que hemos recibido tal vez un ataque donde no lo esperábamos, que más de una vez nos hemos caído. Pero hoy, después de haber estudiado esta palabra, quiero animarte en el nombre del Señor a que te vuelvas a levantar. Así como el profeta Miqueas volvió a llamar al pueblo a que se vuelvan a Dios, y a partir de ahí ellos podrán decir, les dijo, le podrás decir a tus enemigos: no te alegres, no festejes de antemano, porque aunque caí, me volveré a levantar. Y aunque camine en la oscuridad, el Señor será mi luz. Porque Él sigue siendo el Señor de los ejércitos. Él es el que pelea nuestras batallas. Y la palabra de Dios sigue diciendo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, mira la escena final de la historia, cuando todo se haya dicho, cuando todo se haya escrito, cuando se cierre el telón de la historia, él ve la escena donde los redimidos están delante del trono de Dios. Y él se da cuenta que ninguno de ellos tiene puesta la armadura, que todos están vestidos con ropas finas y reales, blancas y resplandecientes, como cantamos esta noche, brillando cual sol en la presencia misma del Señor. Es que hay una razón por la que eso ocurre. Porque cuando entremos en la presencia del Señor, cuando finalmente lleguemos a su casa, lo primero que vas a escuchar del Señor es: bien, buen soldado, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Puedes quitarte la armadura. ¿Cómo puedo quitarme la armadura? Sí, ya no la vas a necesitar más. ¿No habrá más batallas? No, no habrá más batallas. ¿No habrá más peleas? No. ¿No habrá más ataques? No. ¿No habrá más llanto? No. ¿No habrá más muerte? No. ¿No habrá más separación? No. ¿No habrá más enfermedad? No. ¿No habrá tristeza? No. Ya no necesitas más la armadura. Puedes vestirte como un príncipe. Ahora estás en casa. La batalla ya ha terminado. Y cuando vas al libro de Apocalipsis te das cuenta que ya el final está anticipado. Que cuando vas a la batalla tienes que saber, por eso dice Pablo, somos más que vencedores. Porque antes de ir a la batalla ya sabemos cómo es el fin. Porque la madre de todas las batallas ya fue peleada en la cruz del Calvario y ya fue ganada. Por eso Juan los mira y dice: estos han vencido al diablo con la palabra del testimonio y con la sangre de Cristo. Y han lavado sus ropas en el sacrificio de Cristo. Y ahora entran a su presencia para saber que ya no existirán más batallas. Disfrutaremos para siempre la victoria. Mientras tanto, vamos a ponernos de pie para seguir batallando. Amén. Vamos a ponernos de pie para seguir caminando, para seguir peleando cada una de nuestras batallas. Porque nuestro Dios es grande, Él es fuerte. Nada puede compararse a Él. Y Él estará con vos en cada una de tus peleas. Padre, gracias te damos, porque nos has dejado solos en el camino de esta vida, porque en ninguna batalla estamos solos, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, nos levantamos para volver a tomar el escudo de la fe, para ceñirnos el cinto de la verdad,
ponernos la coraza de justicia, calzarnos con el calzado del Evangelio para que donde vayamos vaya el Evangelio, ponernos otra vez el casco de la salvación. Todo esto tú nos has dado en Cristo. Queremos apropiarnos de ello y tomar ahora la espada del Espíritu para poder pelear en tu nombre y con tu ayuda hasta que un día nos vengas a buscar. A ti te damos la gloria por el triunfo que es nuestro en Cristo Jesús. Amén.